Bienvenidos al podcast, donde vamos a hablar de arquitectura, diseño, historias reales. Van a haber muchas risas, muchas anécdotas. Yo soy Fer. Yo soy Sofi y esto es Sin Fachada. Bueno, Sofía, ¿cómo estás? Bien, ¿tú, Fer? También. Oye, y hoy vamos a hablar un poco del Pritzker y te quería preguntar, o sea, la verdad, cuando tú, la primera vez que escuchaste, Pritzker, ¿qué pensaste? O sea, ¿de que fingiste que sabías o sí sabías realmente? La primera vez que escuché hablar del Pritzker, obviamente no sabía. Y fue como en una clase en mi primer semestre de arquitectura que alguien lo mencionó y yo fue como, qué raro. Pero sí era un poco curiosa, entonces como que sí me puse a investigar desde Pritzker y ya Y como que ya dije, como que ah, ya ok, pero supiste. no crean que me quedó muy claro, ¿eh? O sea, Ajá, como que fue sí. hasta después que ya empecé a entender la importancia del Pritzker en la arquitectura, que ya como que entendí realmente. ¿Tú, Fer? Yo siento que también, seguro fingí. O sea, como que no me acuerdo cuando lo escuché por primera vez, pero siento que seguro de que alguien dijo, sí, el Pritzker, no sé qué, yo sé. Sí, amigo, no De sé, que sí, obvio, y ya después obviamente pues ya te vas enterando con los años que el Pritzker es como si ganaras el premio Nobel, o sea, si estás en literatura, si ganas el premio Nobel o si ganas un Oscar en las películas, o sea, es como el equivalente del Oscar en la arquitectura más o menos. exactamente. Ujú. Entonces, pues vamos a empezar. O sea, primero, ¿qué es un Pritzker? Pues justo es lo que le estamos diciendo, o sea, equivale al Oscar de la arquitectura y es un premio que se entrega cada año y empezó desde 1979. Está muy curioso, pero fue fundado por la familia Hyatt. ¿Tú sabías eso, No, tipo? no sabía. Yo no tenía Y Hyatt, idea. la familia Hyatt de los Sí, hoteles. de los hoteles. Entonces sí, eso está muy curioso, o sea, como que no sabía. Y nació como con la intención de reconocer a la arquitectura como arte y como acto cultural, no solo como construcción. Y lo hizo pues justo una empresa privada y también algo muy importante es de que no te puedes postular tú mismo, o sea, te postula. Exacto. Y bueno, hay un jurado internacional muy selecto que Ujú. elige al ganador o a los ganadores. ¿A qué me refiero con ganadores? A que pueden ser como duplas o dúos de arquitectura. Sí, no necesariamente es una sola persona, porque pues Exactamente. casi siempre al final es trabajo en equipo, o sea, no solo lo Exacto. hace una persona. Exacto. Este, Pero bueno, Oye, y, o sea, ¿quién es el jurado? O sea, más o menos quiénes son. pues pueden ser ganadores de Pritzker pasados, historiadores del arte, arquitectos, y lo que sí es muy importante mencionar es que no hay miembros de la familia Pritzker. Ok, O sea, en ok. realidad es pura gente como que está en Externa. el medio, pero no Ujú. está O sea que dentro sí de. sabe. Exacto. Ok. Y bueno, se premia a quien haya hecho una contribución significativa y duradera a la humanidad a través de la arquitectura. Ok. ¿Ok? Este premio no nada más premia la estética, sino también considera muchísimo el impacto social, la ética, la sensibilidad cultural y Ujú, el pensamiento arquitectónico profundo. ujú. Sí, lo cual está bien. O sea, no solo premiar como algo porque sea bonito, sino Exacto. pues, que O tenga algo que esté impacto. moderno o algo que sea como innovador, sino más Ujú. bien como, Sí, que tenga como impacto que realmente en tenga este nuestra sociedad, impacto. ¿no? Exacto. Ujú. Y bueno, el ganador recibe $100,000. Eso sí, yo no sabía, No, yo ¿eh? O sea, yo tampoco. pensé que era literal un reconocimiento. Sí, yo también. Yo no pensé que les daban dinero, pero Sí, bueno, realmente. Ujú. ganan esa cantidad, una medalla de bronce y muchísima atención internacional. Sí, claro. O sea, sí es Obviamente, una forma de darte a exacto, conocer, se vuelven obvio. famosos y pues hasta tal vez una persona que era muy conocida en tal país y que ya era muy famoso de cierta parte del mundo, pues se vuelve global y Ujú, muchísima gente empieza a conocer su obra. ujú. Y bueno, esta medalla que les dan está inspirada en la de Louis Sullivan y tiene escrito Firmness, Commodity and Delight, que significa solidez, utilidad y belleza, que son los principios de la arquitectura clásica. Mm. Interesante, ¿eh? O sea, la verdad, como que muchos de estos datos, o sea, como que sí sabía más o menos de qué iba el Pritzker, Uh -huh. pero como que no sabía tan a detalle, o sea, no tenía idea, tipo, que lo habían hecho los Hyatt, No, yo tampoco, yo no o tenía idea sí, de o eso. también no sabía que no te podías como nominar, o sea, como que no sabía ni siquiera cómo funcionaba eso, o sea, solo No, sabía que existía y que era exacto. cada año, ¿no? O sea, No, sí, es muy interesante. sí. Y bueno, la pregunta por la que todos estaban seguramente escuchando este podcast, ¿cómo te ganas un Pritzker, Sí, no? no, o sea, no, Bueno, primero como dijimos, o sea, de que no te inscribes ni lo solicitas, te tienen que nominar
y casi siempre es alguien, o sea, del medio o sea, que tiene influencia, o sea, de que un arquitecto, alguien, Sí, que ya tiene obra construida, que ya tiene cierto prestigio, que ujú, como que hay gente que ha seguido su carrera, entonces ya se sabe un poco quién es, su manera, su ujú. filosofía, su manera de diseñar, sus porqués en la arquitectura, etcétera. Sí, no es como que yo voy hoy y digo como, pues nomino a Sofi, pues, o sea, no van a tomar en cuenta mi voto ahorita, en unos años, obviamente, ¿no? Exacto. Cuando seamos más Esa influyentes. es la actitud, amiga. Exacto, de que, Ujú. y, a ver, si quieres tú sigue. Bueno, no es por un solo proyecto. ¿Por qué? Porque hay arquitectos que se hacen famosos por un proyecto y no vuelven a tener fama nunca más. Aquí es porque tengas Una trayectoria una real. trayectoria real, Ujú. exacto. Tu obra debe tener una contribución duradera y significativa a la humanidad a través de la arquitectura, que era lo que les decíamos muy al principio. ¿Qué se valora? El impacto social, la ética profesional, la innovación cultural y técnica, y bueno, que tengas una visión personal sólida y auténtica, ¿no? Que Sí, seas o como sea, muy fiel a ti y sea como una arquitectura sí, bastante que sea como tu propositiva, estilo, ¿no? O sea, tu como que no esencia, estés cambiando un día algo, exacto. Y sí, bueno, tienes que tú como arquitecto cambiar la forma en que entendemos y vivimos la arquitectura. O sea, tiene que haber sí, como ese impacto ujú, social en el que la gente diga como, ah, ok, esto no lo había sí, pensado, o esta manera de verlo está muy interesante, etcétera, claro. ¿no? Y ojo, es un premio que la mayoría que lo gana no lo está buscando. Entonces, los que están aquí, lo siento, pero yo creo que ya no lo van a ganar. Sí, no, o sea, no lo tienes que querer. O sea, tienes que tú, básicamente este premio es amor al arte, amor a la arquitectura, y por esa pasión a la arquitectura y por hacer las cosas diferentes es que te llegan a nominar. Exacto. O sea, Pero hacer arquitectura con un propósito. exactamente. Y bueno, a todo esto, ¿quién fue el primer arquitecto en ganarlo? Bueno, el primer arquitecto fue Philip Johnson, un estadounidense, en 1979. Y bueno, ¿por qué lo ganó? Por su influencia decisiva en la arquitectura moderna y su papel como curador crítico y diseñador. Él era un arquitecto, pero también era un teórico, curador del MoMA. Si no Ujú. saben lo que es el MoMA, es el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Y es muy famoso por la Glass House, que es una de sus obras más importantes. Es una casa totalmente transparente y bueno, tiene una capacidad muy camaleónica en la que se puede adaptar a muchos estilos arquitectónicos, desde el modernismo hasta el posmodernismo, ¿no? Y bueno, un arquichisme de este arquitecto, aquí les Sí, como tenemos de cada uno, uno de los ganadores les vamos a ir dando chismecitos. exacto, un chismecito es que fue un ganador muy polémico porque fue mucho más famoso por su papel en la difusión de ideas que por su obra arquitectónica, Eso está muy ¿no? interesante. Y durante su juventud tuvo muchas simpatías políticas controversiales relacionadas al fascismo y luego se retractó, entonces como que O esto sea, como que también fue polémico, sí fue pues. polémico porque había como política involucrada. Ah, Entonces, ok, como que ok. mucha gente no estaba muy a favor de que él ganara el Pritzker, pero bueno, al final ganó el Pritzker y fue el primero en ganar, Ok, ¿no? pues sí, muy interesante. Sobre todo siento que, o sea, que haya sido tan polémico, está interesante. O sea, que no haya construido tanto, ¿no? Exacto. Sí. Que pues siento que si lo piensas, luego hay, o sea, siento que hay arquitectos muy buenos que a lo mejor no construyen tanto porque pues también al final pues es si tienes los clientes, ¿no? O sea, si no, pues cómo vas a construir. No, los clientes o inversionistas Inversionistas, claro. o etcétera, ¿no? O sea, como que hay muchas maneras de hacer obra construida, pero no es fácil. Ser un arquitecto con mucha obra construida, antes era difícil, pero actualmente pues es También. difícil, Sí. porque necesitas tener los medios económicos. Tú puedes Ujú. tener diseños padrísimos y todo, pero si nadie te da los medios para que tú puedas llegar a construirlo Sí, y que la muy gente lo difícil lo vas conozca, a... exactamente. Sí, sí, sí. Bueno, ahora les vamos a platicar sobre algunos arquitectos del último siglo que se han ganado un Pritzker. La mayoría son muy famosos y la mayoría muchos los conocen. No nada más si eres un arquitecto o estás en el medio de la arquitectura, sino también es cultura general. Entonces, Sí, como algunos. que algunos Ujú. sí seguramente los han escuchado. Bueno, y el primer arquitecto que les vamos a contar es Luis Barragán, que es el primero y único mexicano hasta ahora en ganarlo.
Ujú. esperamos que muchos más los En ganen, 1980. en 1980, y él lo ganó por lograr una arquitectura emocional, espiritual y profundamente mexicana. Su trabajo es súper poético, usa muchísimo el color, la luz y el silencio como materiales. Y no hacía, o sea, como algo muy curioso de él es que no hacía planos técnicos, diseñaba con palabras, con maquetas y más bien como las atmósferas. Entonces como que es algo muy interesante. No, y es un arquitecto cuya trayectoria es impresionante. ¿Por qué? Porque Sí, actualmente siento que muchos arquitectos le tienen miedo al color. sí, como que no se usa tanto, ¿no? Y la verdad es que Barragán sabía usar el color. Y yo siento que como arquitecto no tienes que estar peleado con el color. El color puede ser un gran Aliado, ¿no? aliado. Sí, justo la luz. Él, o sea, como que sabía muchísimo de combinar el color con la iluminación y entonces hacer que justo que la atmósfera se sintiera como un lugar totalmente distinto. Exacto. Entonces, digo, a mí Barragán es de mis arquitectos favoritos Ujú. porque justo tenía esta sensibilidad que siento que hoy en día se ha perdido mucho y Sí. se busca mucha estética, se busca que todo sea moderno, que todo sea como súper minimalista y Ujú. clean, hasta limpio, hasta cierto Sí. punto, pero, pero qué importante a veces es voltear y decir, oye, no, hay un mundo de materiales, de colores, de texturas que Ujú. puedes utilizar en tu arquitectura para hacerla mucho más interesante, que Sí, pues luego nos da no, miedo como ya como experimentar, sí, ¿no? siento. Ujú. Y bueno, sus obras más famosas es la Casa Luis Barragán, las Torres de Satélite, la Capilla de las Capuchinas y la Casa Giraldi. Y un arquichisme de Luis Barragán es, bueno, él ni siquiera es arquitecto realmente, él fue ingeniero, o sea, de formación, entonces pues realmente no es un arquitecto. Ujú. Pero, y también otra cosa, que cuando fue a recibir el Pritzker, ni siquiera fue a recibirlo en persona, de que estaba tan comprometido con su obra que mandó un discurso grabado. Entonces Sí, está está cañón, como cañón. pues sí es algo que no buscaba. No, él no buscaba, no, Y tanto es así que no le interesó, grabó un video y dijo, proyecten este video cuando me sí, vayan a entregar el Pritzker porque yo no puedo ir porque tengo muchas cosas que hacer. sí, la verdad está O cañón, sea, ¿no? digo, Sí, era una manera de halagarlo, pero él como que, sí, como que ya se no le dio importancia o sí, pero pues, de verdad está muy metido que dijo, no tengo sí, tiempo. exacto. Sí, Y está bueno, el cañón. segundo arquitecto del que les vamos a hablar es Tadao Ando, es un japonés y lo ganó en 1995. Él ganó este premio por su arquitectura silenciosa que conecta lo espiritual con lo físico. Digo, es un arquitecto, No, es también impresionante. impresionante. O sea, tú ves su arquitectura y ves cómo está conectada con el entorno al 100%. Sí, o sea, de hecho él tiene, pues yo creo que es de los que mejores manejan el concreto, ¿no? O sea, de Uh que -huh. sí tiene unas, o sea, Es un artista, es un artista, sí, la sí, sí. verdad. O sea, es Pues todos, ¿no? La verdad, todos, los que los ganan, o sea, sí. pero este sí, en específico, cómo utiliza el concreto y lo coloca en ciertos sitios Sí, donde, las donde cimbras, se conecta con el entorno, pero al mismo tiempo no sientes que tienes una arquitectura invasiva, sino ujú. Es como muy sobrio. te impone, pero al mismo tiempo es limpia, pero al mismo tiempo es Mm. ordenada. Sí, es que también es japonés. No sé Sí, si lo dijimos, sí, ¿no? sí, Pero sí, o sea, entonces como que es muy perfecta, yo siento, exacto. ¿no? Y bueno, él es una persona muy autodidacta. Él aprendió básicamente pues, a ser arquitecto él mismo. Ujú. Es un exboxeador, él antes Eso no boxeaba. sabía, Yo tampoco ¿eh? tenía idea, O sea, como que pero... nunca lo hubiera pensado de él. O sea, como que no me lo Y imaginaba. bueno, como les dijo Fer, es amante del concreto, siempre le gustó el Sí. concreto. Y bueno, los materiales que utiliza son muy simples. La luz, la sombra, el agua, como Ujú. que no va más allá, no busca acabados muy Como, complejos. sí, rimbombantes o algo así, no. O sea, es muy sencillo. Sí, Exacto, justo es una arquitectura mucho más minimalista, exacto. sí, más como limpia, ¿no? Y bueno, Yo diría. algo que él dice mucho es que le gusta que su arquitectura y sus espacios se sientan como una pausa en el mundo, como una pausa en ese momento, como una pausa en la vida de las personas. Entonces, son espacios que te transmiten muchísima paz, esa es la realidad. Algunas de sus obras más importantes son la Iglesia de la Luz, la Iglesia del Agua, el Museo del Arte de Chichú, las Viviendas Rocco, el Centro Roberto Garza Sada de Arte, Arquitectura y Diseño. Y Súper. bueno, un arquichisme de Tadao Ando es que pues
pues básicamente se volvió arquitecto leyendo libros, viajando, Qué cañón, ¿no? o Pero pues es sea, que cuando te llama, te llama, no, y es ¿no? un talento, Es un talento, sí, sí, es es un, muy es talentoso. un Sí. talento y la verdad es que muchos arquitectos ya lo traen, Ujú. desarrollas muchas habilidades en la carrera que Sí, claro. necesitas conocer, herramientas, técnicas, todo, pero la verdad es que sí tienes que traer esta sensibilidad al arte y Ujú. al espacio desde, pues desde Desde, que naciste, desde casi casi siempre. para que... Sí, como más esta curiosidad, ¿no? De que, a Exacto, ver, ¿cómo se hizo eso? exacto, exacto. Sí, Em, pero bueno, sí. Muy, básicamente, sí, sobre todo estuvo interesante de que fue boxeador, como que alguien, no sé, como que siento que su arquitectura no me transmite eso, ¿no? no, nada que O ver. él, simplemente, ¿no? Él, o Luego sea, a lo mí si me ves, te hubieras vamos a poner dicho, aquí unas fotos de él, pero a mí si sí. me hubieras dicho, esta persona era boxeadora, no No, hubiera, no, no me lo hubiera imaginado, la verdad. está muy cañón. Y bueno, Pero, la siguiente persona es una de mis arquitectas favoritas, que es ujú, Zaha Hadid. Ganó el Pritzker en 2004. O sea, realmente es originaria de Irak, pero vivió pues casi toda su carrera en el Reino Unido. Y ella se lo ganó por romper las reglas del espacio con una visión radical. Fue la primera mujer en ganarlo sola, o sea que eso pues, habla bien de ella, la sí, verdad. Está muy cañón. Y su arquitectura es futurista, fluida y muchas veces parecida imposible. O sea, ahorita les vamos a poner aquí unas fotos de su obra, pero sí es como una arquitectura que como que o sea, pues sí, muy futurista, o sea, como que no lo crees, ¿no? Lo ves y dices como, ¿cómo hizo eso? O sea, de que sí. muchas curvas, o sea, ella le encantaba la curva, No, y o sea, la geometrías muy línea, muy complejas complejas, que la sí. verdad para la época se decía, oye, ¿cómo voy a ¿Cómo construir va a eso? construir Porque esto? necesitas la Ujú. tecnología, necesitas los sistemas constructivos para, una cosa es imaginártelo y otra Sí, cosa es construirlo. ujú. Entonces, ella al final fue como La pionera la en esto, pionera ¿no? en este Sí, tema y en este tipo de arquitectura tan, tan tan vanguardista, ¿no? geométrica, Sí, vanguardista, fluida. sí, como más fluida, como, sí, sin la línea recta que pues es como lo que vemos casi Ujú, y de lo que siempre, veníamos por el y de lo que modernismo. vemos. Ujú. Entonces, rompió Sí, con todo eso. rompió como muchos parámetros, ahora sí. Y ella sobre todo luchó mucho contra el rechazo y terminó redefiniendo el diseño contemporáneo, que era como que lo que les estábamos contando. Y una de sus obras más famosas es el Galaxy Soho en Beijing, la obra de Wang Suhu. La ópera de ¿Cómo, cómo dirías ese Guangzhou. nombre? Aquí les vamos a poner Le fotos de vamos a la poner obra fotos. y Está muy complicado el nombre, pero y también el Museo Nacional de las Artes del siglo XXI en Roma y el Centro Acuático en Londres, en Reino Unido. Esas son de sus más impresionantes, pero tiene muchísimas sí, más. muchísimo. Y pues un dato curioso de Zaha Hadid es que tuvo una exposición en el MoMA, en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, antes de que se construyera una sola de sus obras. Es que de hecho sus obras, o sea, como que ella trabajaba mucho en papel, según yo daba clases, y, o sea, y hasta mucho después realmente construyó sus obras justo por lo que decíamos, que era muy complicado, o sea, ya como una cosa es imaginártelo, obviamente, y otra cosa es pues plasmarlo Exacto. o sea, Sí, la en ingeniería concreto. al Sí, sí, final la ingeniería. que hay detrás de una obra Ujú. arquitectónica, Sí, sí, ¿no? sí, Súper interesante. entonces, Y digo, Saja, tienes nuestro sí, corazón. sí, te amamos. Y yo, bueno, te amábamos. Bueno, sí. Y yo, y tú, bueno, sí. Este, y bueno, el siguiente arquitecto del que les vamos a hablar es de Alejandro Aravena. Es un chileno que se lo gastó, se lo ganó, se lo gastó. Se lo gastó. Se lo ¿Quién sabe ganó, en qué se también lo se lo gastó? gastó seguramente, Seguro. pero bueno, se lo ganó en 2016 por combinar el diseño con impacto social real. Él creó viviendas sociales que pueden crecer con el usuario, trabajó con comunidades, no solo para ellas, Ujú. sino que él era parte de estas comunidades, puso el tema de la desigualdad urbana en la mesa del Pritzker. ¿Por qué? Porque al final Claro. se lo estaban dando arquitectos que hacían obras muy impresionantes, Sí, pero con muchísimo presupuesto, con un claro. presupuesto, exacto, Grande. estratosférico, y como que esta arquitectura un poco más social, como que no No estaba muy, entraba como en la visión tanto arquitectónica, exacto, no ¿no? estaba muy visto, eran como Ujú. escenarios completamente distintos, realidades completamente distintas, en las que no había no tenían este foco. Y al final Alejandro les dio como esta visibilidad
al grado que gracias a él muchos arquitectos empezaron a Sí, estudiar se la empezó a arquitectura hablar, ¿no? social, Ujú. de esta arquitectura Eso está como padre. exacto. Bueno, sus obras más conocidas es el proyecto Quinta Monroy, donde propuso la construcción de viviendas por etapas que las familias podrían ampliar. Otra es el Centro de Innovación Anacleto Angelini, un edificio que fomenta la interacción y la innovación. También tiene las Torres Siamesas en la Universidad Católica de Chile, el Parque Bicentenario de la Infancia y proyectos de vivienda en Villaverde y Monterrey. Bueno, un arquichisme de Alejandro Aravena es que, a ver, aquí no se lo justo. gastó, ¿eh? No se gastó. No se lo gastó. Hablando de Él eso. donó todo el dinero que ganó el Pritzker, o sea, los $100,000, para seguir financiando proyectos sociales. Eso está padre. Esto habla de ¿no? que Sí, genuinamente que él buscaba eso. no buscaba el premio, no buscaba el dinero, o sea, como que siempre Más bien, justo, buscaba hacer un impacto social. Exacto. Que eso está súper bonito, ¿no? Súper Exacto. padre. Y bueno, otra cosa que él hizo es que dirigió la Bienal de Venecia con el lema Reporting from the Front, llevando el foco a lo marginal, que era lo que les decíamos, ¿no? Sí. Que al final él quería que este tipo de situaciones se voltearan a ver, se les diera una importancia, o sea, hubiera gente Sí, como debe ser, porque la arquitectura siento que pues, no debería de ser de un solo sector, o sea, debería ser para todo el mundo. La arquitectura es para todos, exacto. Y bueno, el siguiente es un dúo. Es un dúo, una dupla. Es Lacaton y Basal, que son franceses y lo ganaron en 2021. Y lo ganaron por su trabajo en vivienda digna y transformación en edificios existentes. En lugar de demoler edificios, los transformaban. Y hacen arquitectura socialmente responsable, sostenible y humana. Entonces, pues, es también algo interesante Sí, yo siento que ver. viene un poco de Alejandro. De Esta Alejandro, o sea, parte como que sí. visibilizó mucho ese tipo de problemas, al grado que se globalizaron y al rato mucha gente, muchos arquitectos empezaron a pensar. No digo que es el único que lo hacía. No, obvio, hay muchos, pero sí, exacto. de los que empezaron, sí. En vez de, o sea, siento que está padre esto, o sea, porque luego decimos, bueno, demoles todo y ya, haces algo nuevo, pero pues no, o sea, siento que también, o sea, es parte de la arquitectura ver qué hay y en base a eso como que construir o transformarlo. Exacto, justo como, es súper interesante, la verdad. Entonces, bueno, sus obras más famosas fueron la Casa La Tapie, el Palacio de Tokio en París, el Teatro Polivalente en Lille y la transformación de la Torre Bois-le-Pret. Torre Bois-le-Pret. A ver, tú dilo. Entre otras de sus obras, pero esas son como las más icónicas de ellos. Y bueno, ahí les va el arquichisme. Ellos rehabilitaron 530 departamentos en Burdeos en lugar de demolerlos y con un bajo presupuesto. Qué locura, ¿no? Sí. 530 no, pero eso departamentos. habla de su capacidad, sí, de su capacidad de diseño y de ahorro y de buscar materiales que sean mucho Porque más no necesariamente tienes económicos que hacer algo caro para que sea bonito. y para que sea funcional. No, hoy en día tenemos como esa creencia, pero en realidad no es así. Sí, qué cañón, ¿no? 530, ¿no? Es muchísimo Sí, y con un bajo presupuesto. Y bueno, el último arquitecto del que les queremos hablar, como en esta sección, es de Francis Queré. Él es un africano que, bueno, tiene ascendencia alemana, que ganó el Pritzker en 2022. Y él se lo ganó por demostrar que la arquitectura puede transformar comunidades con pocos recursos. Un poco lo que les estamos diciendo. Sí, como que él diseña escuelas, centros y hospitales en África con materiales locales y colaboración comunitaria. Enseña que la arquitectura no necesita lujos para ser poderosa. Un poco lo que les decimos, está cañón como de un arquitecto como Alejandro Aravena se volteó a ver esta problemática, como que empiezas a ver que, ok, todos los demás, pues sí, se lo ganaron por su arquitectura poética, pero no, a partir de ahorita como que hubo un cambio en el que ya se empezó a voltear a ver esta parte del esta impacto problemática social. Claro, pero es que al final, o sea, las ciudades pues los construyen los arquitectos, pero a los que impactan son a nosotros, ¿no? A los usuarios, a los que la habitan. A los que la habitan. Y pues justo, o sea, siento que luego no contemplamos muchas veces como a toda la población y pues es algo que se debería de hacer, ¿no? Y, o sea, justo hay miles de sectores y miles de materiales y miles de formas de hacer como cosas más económicas y no necesariamente lujosas, pero que sí funcionen y
Y sí. Exacto. Ujú. Y bueno, sus obras más icónicas o más importantes es la Escuela Primaria de Gando, el Parque Nacional de Mali, el Pabellón Chilem en Montana y el Lycée Georges Secondary School. Y bueno, todas estas obras están en África. Un dato curioso o un arquichisme de este arquitecto es que, bueno, lo que les decía, que es el primer africano en ganar un Pritzker, Pues que sí, qué también habla cañón, ¿no? muchísimo de cómo ha evolucionado este tema Sí, de antes lo también, ganaban un poco más los sí, europeos, arquitectos así. más europeos, Ujú. arquitectos un poco, Sí, como les contamos, o sea, solo ha ganado de México Luis Barragán y tenemos muy buenos arquitectos exacto, también. Esperemos que próximamente algún mexicano. sí, y que Sí, una o mexicana, alguna ojalá que una mexicana, mexicana gane el mujer. Pritzker, que Sí, sí, siento sí. que ahí va. Sí. Y justo de eso les traemos un arquichisme. O sea, el arquichisme de este podcast, que la verdad está muy bueno, que es de Denise Scott Brown, que fue la mujer a la que le negaron el Pritzker por ser mujer. Ujú, Entonces, imagínense. sí, sí, qué locura, ¿no? Desde ahí empezamos a ver cómo hasta en la arquitectura hay machismo, bueno, en la arquitectura hay muchísimo Sí, o machismo, sea, ¿verdad? a ver, Pero si lo vemos en retrospectiva, la primer mujer en ganar un Pritzker, legítimamente hablando, o sea, bueno, no es que Saja no se lo haya ganado legítimo, sino más bien que genuinamente fue la primera, es Denise Scott. ujú, Sin embargo, nadie se lo reconoció, ahorita vamos a platicar de eso, y bueno, la que se considera como la primera es Zaha Hadid. ujú, pero en realidad no, es Denise Scott. Así que hay que darle su Realmente, crédito, aunque no se lo dieron en su exacto. momento. Pero sí, Bueno, a ver, ¿quién era Denise Scott? Cuéntanos, Fer. bueno, les cuento. Es una arquitecta, urbanista, teórica y docente. Y fue clave en la historia de la arquitectura contemporánea. Y ella, o sea, durante su trabajo, junto a su esposo y socio Robert Venturi, con quien coescribió el influyente libro Learning from Las Vegas, que revolucionó el pensamiento arquitectónico postmoderno. Pero Ujú. entonces, o sea, lo escribió con su esposo, no solamente lo escribió su esposo. Exacto, y digo, su esposo es un arquitecto también Sí, muy súper reconocido. reconocido, Robert sí, Venturi es también. sí, de los top. Y bueno, ahora sí les vamos a platicar qué pasó con el Pritzker, Sí, de que a todo ¿no? esto, de que por qué no lo ganó, qué ¿Por qué no lo pasó, ganó? sí, Exacto. Bueno, en 1991, el jurado del Pritzker decidió otorgárselo únicamente a Robert Venturi. que a su Así. esposo. Dijeron como ignorando completamente la participación fundamental de Denise en los proyectos y en su pensamiento arquitectónico compartido. Siento que esto viene Qué fuerte, de ¿no? esta De mentalidad esta machista. manchista de que fue el hombre y no fue la mujer. O Exacto. sea, qué fuerte, ¿no? Y bueno, ella en muchas entrevistas dijo, yo estaba en el cuarto cuando se tomaban las decisiones, estaba ahí, pero no me vieron. O sea, ella Qué era fuerte, consciente ¿no? de que De no que era no era como vista, vista, sí. básicamente. O sea, pero qué fuerte, ¿no? O sea, fueron muchísimos, o sea, sus ideas, sus Exacto, pensamientos, pero nadie como que la contempló simplemente por ser mujer. O sea, dijeron, exacto, pues fue Robert. O sea, exacto. qué fuerte. Y a ver, cuéntanos, Fer, ¿por qué fue tan grave? Pues fue tan grave porque, pues bueno, uno, machismo al extremo, ¿no? Y porque trabajaron como socios iguales en diseño, teoría y práctica. O sea, ella estaba metida en todo. Ujú. Porque su omisión reflejó el machismo estructural del mundo académico y la profesión de la arquitectura. Desde ahí vemos mucho machismo Exacto. en esta profesión, que pues la verdad sí, o sea, yo me acuerdo que cuando entré a la carrera, mis profesores se sorprendían muchísimo porque ya había más mujeres que hombres. No, Y en mi a ti generación también, éramos más mujeres que en la hombres. mía también, pero antes no era, No, antes eran puros hombres y pocas mujeres. exacto, Y pues igual, o sea, por mucho machismo. exacto. Y también, o sea, siento que fue muy grave porque ella seguía viva, activa y presente y aún así fue ignorada, o sea, ella No, pues estaba ahí, o si ella sea, vivía, ella sí, estaba sí, ahí, o sea, sí, literal no la escuchaban. O sea, lo peor es que qué impotencia, ¿no? sí aportó, o sea, sí, la mitad de la obra era de ella y no se la reconocieron. Y bueno, les voy a Sí, contar qué pasó después, se preguntarán, ¿no? sí, de que Pues en 2013, o sea, esto que pasó en en el, ajá, 1991. Y hasta 2013, estudiantes de Harvard iniciaron una campaña con la petición Let Denise In, exigiendo que el Pritzker le reconociera retroactivamente el premio. La petición reunió más de 20,000 firmas. qué fuerte, ¿no? Pero, ¿qué creen? ¿Qué creen? Que el comité del Pritzker se negó a modificar el premio diciendo, no otorgamos premios retroactivos. Eso fue lo que contestó
O sea, en vez de decir de el que sí, comité. la verdad nos equivocamos, ya, pues se En lo pleno damos. 2013. Qué fuerte, Ok, ¿no? estamos ¿Qué dirían hablando ahorita en que 2025? esto sí, exacto. Sí, ¿no? O sea, Y bueno, pero eso fue contradictorio, o sea, al ellos decir, no otorgamos premios retroactivos, fue contradictorio porque sí han dado premios compartidos a dúos arquitectónicos después, ajá, ¿no? sí. Entonces era raro porque decían, si ya están dando Pritzkers A dos compartidos personas, y a ¿por qué a mujer mí y a no me la hombre, dieron? o por qué, o sea, si ya una mujer gana un Pritzker como Zaha Hadid, Ujú. ¿por qué no le vamos a reconocer a Denise, que en ese entonces no se le, o sea, en ese entonces no lo hicimos, pero bueno, Ujú. ahora Sí, lo pues ni vamos a modo, o hacer? sea, se Pues equivocaron por la dijeron que época, no, por lo que quieras, pero pues pues realmente dijeron que ella no. trabajó igual Eso que también te la habla bebé. como de, pues Sí, esta parte oscura del Pritzker, que pues no está muy sí, bien no está tan bien, tampoco, la verdad. pero bueno, eh, y pues no. Y por eso ha sido como tan contradictorio su caso, ¿no? Bueno, tan controversial más bien. Sí, y bueno, desde entonces, desde que pasó todo esto, ella se convirtió en un símbolo del reconocimiento negado a las mujeres en arquitectura y en todas las profesiones dominadas históricamente por hombres. Qué fuerte. Pues sí, es que al final antes no nos reconocían nada. No, Digo, qué antes, bueno que ahorita ya reconozcan a mujeres arquitectas y bueno, todo, me da ahorita mucho tenemos gusto. grandes mujeres Grandes, arquitectas, grandes. Sí, sí. grandes, Que ya hablaremos de ellas en el y podcast. latinas Y además. latinas, aparte, sí. Pero pues sí, qué triste la verdad lo que le pasó a Denise Scott. Y qué mal que no puedan admitir como que se equivocaron y no puedan dárselo. Exacto, y aparte O en pleno sea, 2013. sí, o sea, dijeras de que esto fue hace, no sé, 20 años, pues todavía diría, bueno, pues había muchísimo machismo, no entendían del feminismo, pero en 2013, Ujú. o sea, Bueno, es real que ya empezaba. Ahorita lo que tenemos nosotros es algo completamente diferente a lo que teníamos hace 10 años. sí, también. Hoy es Entonces, como más, se está visibilizando más, ¿no? Y justo como al haber mujeres arquitectas, bueno, en todas las profesiones, o sea, mujeres en altos cargos y así, pues es algo que se ha visibilizado, que antes pues no exacto, nos daban el crédito. exacto. Pero bueno, eso fue el capítulo de hoy. Muchas gracias por escucharnos. Esto fue Sin Fachada, un podcast en el que no venimos a impresionar, sino a compartir. Ujú. Y espero que les haya gustado mucho. Coméntenos qué otra historia de algún otro arquitecto que les hubiera gustado escuchar. Cuéntenos qué arquichisme les gustó más. Síganos también en redes sociales. Estamos en Instagram, Spotify, YouTube. Y bueno, Nos vemos el próximo martes. sí.